vamos a cerrar este ciclo de encuentros entre la teoría y la práctica, encuentro entre investigadores y hacedores. Es nuestro tercer encuentro. En el primero estuvo Julia Labatelli, después estuvo Fabrizio Cipolla con Natalia Bullati, y hoy cierra André Carreira, de Brasil. Les agradecemos mucho la participación, el interés. La verdad que es para nosotros no solo interesante, sino es, nada, nos llena un poco de energía en este momento tan difícil, ¿no? Tan duro que estamos viviendo todos y todas. Y esto que empezó siendo un espacio de cátedra, un espacio pequeño para compartir con los y las estudiantes, empezó a ser un espacio para compartir con hacedores y realizadores e investigadores de distintas partes del campo teatral, ¿no? En este caso, por suerte, se empieza a abrir la frontera. El año pasado empezó a ser nacional y esta vez empezó a abrirse ya incluso con André de Brasil. Así que la verdad que estamos como muy entusiasmados porque las reflexiones además no solo han sido muy profundas, sino muy sensibles y que nos dan a pensar nuestra propia práctica investigativa y realizativa. Hoy está André, que la verdad para mí es un honor que esté André aquí. Es lo que permite también esta situación de pandemia, generar redes por fuera de nuestro territorio pequeño. Mínimamente voy a decir que yo a André lo conozco cuando yo era estudiante de posgrado, leí su tesis de doctorado y me quedé ya flasheado. Creo que fue finales de los 90. La tesis debe ser en el 94, por lo que creo, ¿no, André? Sí. Que la dirigía Francisco Javier, que Francisco era maestro mío en ese momento, y me acuerdo que Francisco fue el primer doctor en teatro en Argentina. Y también un realizador, digo, lo traigo porque me acuerdo que fue un modelo para muchos de nosotros en la década del 90, de alguien que podía integrar teoría y práctica, que era un director y que al mismo tiempo pensaba. Con las diferencias, con las situaciones también que generaban las situaciones generacionales, digamos, de diferencias, de vínculos, pero realmente con nuestra generación por lo menos fue muy generoso, ¿no? En ese momento. Y fue alguien importante. Entonces ahí empezó a haber como una red, una línea de que por ahí muchos no conozcan, pero yo empecé a seguir a Andrea a partir de esa situación. Hace un par de años Documenta editó Teatro de Invasión, ¿no? Este precioso libro de André, que la verdad que a mí me parece increíble, donde trabaja básicamente la ciudad como dramaturgia y la idea del teatro que invade las calles y los espacios públicos, ¿no? La verdad que es un librazo para mí también. Y después hay manifestaciones que hemos ido conociendo. Acá en Córdoba se vio Odiseo.com en un festival del Mercosur. Bueno, Andrés, investigador, es profesor y es director de teatro. Bueno, los dejo con Andrés. Muchas gracias realmente por sumarte a esta aventura. Bueno, Cipriano, muchas gracias. Ahora me tocó cuando dijiste eso de Javier. Yo iba a empezar hablando de él porque Javier realmente fue un maestro que me permitió muchas cosas. Probablemente las generaciones más jóvenes no saben, pero bueno, Javier fue de verdad, Bojita, primera persona que recibió un título de doctor en teatro en Argentina. Y yo fui el primer que recibió un título de doctor en artes después de la dictadura. O sea que es porque los doctorados estaban cerrados y yo fui el primer que defendió su tesis después que se abrió democracia. O sea que nos une, aparte, un afecto, porque Javier fue como un padre. Otra cosa que me une mucho a Javier y al grupo de gente que estudió con él es el hecho que era un académico hasta molesto con la precisión de la escritura, pero era un director, era un artista mezclado totalmente con la práctica de la escena. Y
Y cuento una cosa que es, yo cuando estaba en Buenos Aires a comienzos de los 80, mitad de los 80, ingresé a la EMAD para estudiar dirección, porque quería estudiar dirección, y finalmente, bueno, me fui de la escuela y por una suerte de una influencia muy positiva de una persona, ingresé al doctorado, y Javier tuvo una calidad de profesor que siempre lo reivindico. Es decir, nunca me había visto, yo era un nadie, le golpeé la puerta del instituto que él dirigía, le dije, mira, quería proponerme un doctorado, y él me dijo, ah, sí, ¿quieres proponerme un doctorado? Tráeme un proyecto. Bueno, yo le llevé un proyecto, a la semana, ansioso, pensé, le llevo esas 5 páginas y me toma. Entonces me dijo, ah, bueno, volvió la semana que viene con otro proyecto, y me estuvo cocinando con los proyectos revisados como 6 meses, hasta que obviamente tenía un proyecto razonable y pude someterme a la selección de la comisión de doctorado de la UBA. Y de verdad pasé los 4 años y medio de mi tesis siguiéndole en todos los ensayos. O sea, yo era como un parásito de sus ensayos, y mi formación como director tiene que ver con que pude verlo dirigir, y no puedo terminar de agradecerle. Infelizmente, falleció ya con 97 años, y la última vez que lo vi en Buenos Aires, 15 días antes que falleciera, porque por casualidad lo fui a visitar, estaba súper lúcido, me gastó un montón de bromas y me dijo, yo lo único que estoy esperando es un barco de lujo que viene a buscarme y no llega nunca. Bueno, la semana siguiente, 10 días después, falleció, pero tenía un proyecto de libro, estaba escribiendo un libro a los 97 años, un poco antes de fallecer. Así que yo guardo una memoria de ese maestro, y yo creo que mucha gente que estudió con él sabrá reivindicarlo. Sus libros también eran muy interesantes. Bueno, dicho eso, que es un homenaje a mi gran profesor, que me alegro que me hayas conocido a través de cercanías con él. Bueno, yo lo que pensé presentar hoy fue primero presentar un video de 6 minutos que, como obviamente no va a funcionar perfecto, ya testeamos con Cipriano, pero está un poco lento por la internet, pero son 6 minutos que tienen fragmentos de mi obra, de algunas de las obras que he dirigido en los últimos 15, 20 años más o menos. Y entonces porque yo pensaba hablar de 2 cosas que hago. Yo dirijo, yo enseño, investigo. En verdad 3 cosas, pero junto en enseñar con investigar casi en el mismo espacio. Entonces yo voy a hablar de esas actividades que desarrollo, pero bueno, como ustedes la mayoría evidentemente no conocen mi trabajo, no me conocen, yo voy a pasar un pequeño video que tiene el nombre de las obras, no tiene casi audio por el tema de la internet, pero yo voy a comentarlo rápidamente, y nada, espero que eso ayude a que puedan tener cuestiones a partir de lo que voy a plantear como parte de ese encuentro. Entonces yo voy a compartir el video, esperar que funcione, y nada, bueno, vamos a sacar el sonido para ni siquiera tener ruido, el sonido del video, y así podrán... Bueno, está el nombre de la obra, está un poco trabado, pero esa es una obra hecha con un texto de Daniel Veronese llamado Women's Wide Sleeve Sport Long Short, que en mi versión se llama Sol Women's, es un monólogo, y la obra está hecha en mi puesta en escena, una limpiadora de una morgue con un cadáver. La actriz que hace la limpiadora es Ana Luisa Fortis, y Lara Matos es la actriz que performa el cadáver. La segunda obra es una versión callejera de Don Quijote de la Mancha, trabajada a partir de la experimentación de riesgo físico. Bueno, es una obra en desplazamiento por la ciudad, hecha con un grupo, cada una de esas, casi todas son diferentes grupos o compañías con quien trabajo. Es una apuesta que circula ahí ese es el coro de las Dulcineas, ese Quijote montado en Rocinante que él arma junto con un personaje que es Sancho, que es una persona que vive en la calle, y bueno, Quijote es el que veíamos colgado de la soga, de la cuerda. Mierda Bonita es un texto hecho a partir de
de una obra de un autor español, que me escapó el nombre ahora porque no lo anoté, de la compañía El Torre de Condefiel, y ya me acordaré, es una obra también a partir de del interés de los actores de experimentar exposición física, riesgo y eso. Final de Tarde es un espectáculo hecho con un grupo de Norte de Brasil, de Fortaleza, que es un espectáculo sobre asesinatos de personas trans. Fortaleza es la ciudad donde más se matan personas trans en Brasil, que lo que es mucho decir, porque es un país súper violento y súper prejuicioso. Pero también es un espectáculo en tránsito con la gente por plazas. Los actores y actrices y el público transitan por espacios conjuntos. Ese es Odiseo, que estuvo presentado en el Festival de Córdoba. Es un espectáculo de 2007, si no me equivoco. No me acuerdo la fecha, puse una fecha, pero es un espectáculo hecho online en 3 países, Argentina, Brasil y Alemania, con público en los lugares, pero con transmisión en vivo. El actor está en el Celsit, esa actriz que está en el tablet estaba en Bremen, Alemania, se hacía entre los 3. Después ella se mudó a Chile. Guarda-Chuva es una obra también de Cayo sobre una relación de amor entre 2 mujeres y el cine. Eso es una apuesta en Ouro Preto, que es una ciudad histórica de Minas. El texto también es argentino y es una obra también en tránsito. Esa es una obra que combina estar en la calle y intimidad, o sea, cercanía con el público, que es otra cosa que mucho me interesa. Mucha proximidad con el público, la experimentación de un afecto que tiene que ver con estar muy cerca. Es de Marcelo Bertuccio ese texto, que se llama ¿Por qué el paraguas? En el original. Pequeños burgueses, una adaptación de Gorky hecho con... Eso es una aula de la facultad transformada en una escenografía hiperrealista de una casa, y el público, los actores están muy, muy, muy cerquita. Y esa obra fue hecha sin nunca ensayar. Los actores saben y actrices sabían el texto de memoria y no se ensayó nunca, y era una relación de mucha cercanía. Es muy confuso público y Novias. Es un performance sobre la violencia de género. Si es posible ver, no sé si el video permite, las actrices llevan en su ropa fotos de mujeres golpeadas y camina reiteradamente por escaleras del metro de São Paulo diciendo, el único texto es: él me ama, él me quiere, siempre me amó. Y hablan todo el tiempo eso con el público mientras llevan su vestido de novia y sus fotos de violencia. No Salón es una obra hecha dentro de... Voy a hacer una pequeña pausa. Dentro de un centro de belleza, donde es una especie musical hecho dentro de una sala de peinados. Esa próxima obra se llama Concierto con Estados, que es una obra hecha dentro de es ahí el público y actores y la orquesta de la universidad. La obra se hace dentro de un concierto. Se penetra el espacio de la orquesta, hay público y actores mezclados, y tiene que ver con intimidad y con experimentar estados dentro de la actuación. Entonces, infelizmente no se oye la música, pero es muy bonita de Villa-Lobos. Esto es una obra que se llama Marías da Luz. El Parque da Luz es en el centro de São Paulo, es un parque frecuentado por muchas prostitutas de bajo costo, y es una historia sobre abandonos y experiencias de la prostitución, hechos junto con las prostitutas, en un par de años de trabajo de la compañía con las mujeres que trabajan en ese parque, y todo empieza con ese personaje que busca a su hija, que ella se arrepiente de haber abandonado en un baño. Ese es el final de la obra, cuando la escenografía es la propia foto que se mueve en ese bus. Bueno, es solo obvio que teatro grabado en video es una porquería, en fragmentos es doble porquería, con el video grabado triple porquería, y con mi voz al fondo es
bueno, no soy Víctor Hugo Morales, así que imagínense. Pero bueno, espero que así puedan ver como un panorama muy breve. Hay muchas obras que no puse ahí, pero trabajo con mucha diversidad, porque yo quisiera decir, primero es eso, la gente conoce mi libro, algunos conocen mi trabajo como, con la idea de teatro en la ciudad, y bastante gente quiere que hago solo eso, y de verdad trabajo mucho también en espacios pequeños de sala, y grosso modo mi influencia de dirección, aparte de lo que aprendí de trabajo con actores con Javier, tiene mucho que ver con mi trabajo con las obras de Veronese, con quien me une un vínculo de hace muchísimos años, desde cuando, bueno, Periférico era más conocido que Daniel Veronese, del grupo que dirigí en Buenos Aires, se llamó Escena Subterránea, que trabajaba en los metros de Buenos Aires, y también obviamente hay una influencia muy concreta de dos relaciones que marcaron mi desarrollo. Una fue con Eduardo Pavlovsky y la otra, aún más periférica y ocasional, con Ricardo Bartiz. Entonces mi trabajo de actuación tiene una relación con eso. Bueno, tengo un vínculo muy fuerte con Guillermo Cacase y ese es mi anclaje argentino, obviamente, aparte de mi editora Gabriela en Córdoba. Pero bueno. Entonces, yo quiero comentar rápido mi proceso de creación, porque eso quizás también sirva como para explicar cómo me vinculo con mi proceso de investigación y mi práctica de enseñanza de actuación y dirección. Yo enfrenté un problema muy serio cuando era profesor, estudiante en la EMAD. Fui alumno de Omar Grasso, Roberto Castro y Sant'Angelo, algunos profesores que pasaron por la escuela. Pero yo enfrenté un problema muy grande porque la escuela enseñaba a leer el texto, hacer análisis de texto, plantearse un proyecto de puesta en escena, hablar con escenógrafos, con vestuaristas, que siempre estaba en femenino, la vestuarista, que masculino estaban los escenógrafos y los directores, pero básicamente se enseñaba a trabajar sobre ese análisis profundo del texto, el decupaje del texto para el proceso después de dirección. Y enfrenté una dificultad que descubrí que no podía dirigir así y no conseguía dirigir así. Todas las cosas que hice así fueron cosas que no me satisfacieron como artista y como persona. Y después luché mucho los 2 años que estuve en la EMAD tratando de seguir estos preceptos. Obviamente tuve que repetir exámenes porque, bueno, eso no llegaba a ningún lugar. Después yo dibujo, yo soy licenciado en dibujo y pintura. Después descubrí que yo tenía muchos dibujos en cuadernos, que sería un poco cansativo mostrarlos, pero en un momento, medio por casualidad, empecé a buscar dramaturgias para mis dibujos. Y ahí descubrí que mi proceso de dirección no empieza con el texto, empieza con otra cosa, en general con un espacio imaginado, visitado, o con una ropa, o con un color, y entonces casi todos los espectáculos que ustedes vieron no empezaron por ¿cómo pongo en escena tal obra? Sino, quiero poner eso en escena, ¿qué obra me ayuda a hacerlo? Trabajo mucho con el texto, mucho. Mis trabajos con texto no tienen ningún tipo de improvisación de las palabras, se trabaja mucho de memoria, pero el texto no es el que organiza la puesta en escena, sino el texto es el que permite que el mecanismo flotante y dispersivo de todo lo que funciona en una puesta en escena tenga un punto de armazón y de articulación. Entonces, cuando empecé a confiar que era posible hacerlo, empecé a creer que yo podía dirigir y entonces hoy en día incluso me permito dirigir a partir de un texto porque lo que hago es, bueno, por ejemplo, el Quijote, yo fui invitado por una compañía para poner el Quijote por los 500 años de la obra y dije, no, pero yo no dirijo mucho a partir de textos, yo dirijo a partir de ideas de otras cosas, pero ellos querían mucho hacer esa obra, era gente muy querida. Y entonces lo que hice fue, bueno, armé un proceso que no tenía que ver con la lectura del texto ni con la comprensión del texto, sino con la experimentación física de riesgo. Y cuando el grupo se puso en marcha con mucha generosidad, porque no entendía por qué quería pedirles que experimentaran riesgo físico,
Cuando el riesgo empezó a ser experimentado por el grupo, y en algún momento dije, uy, Quijote es un abogado, se cuelga en un edificio porque se tira desde su oficina y quiere ser un héroe. Y entonces se desató la lectura del texto a partir de la experiencia corporal de los actores y actrices. Entonces, cuando tengo un texto que me seduce, trato de dejarlo guardado, no interpretarlo, no hago trabajo de análisis de mesa con la compañía hasta que algo físico nos pone en movimiento y nos estimula a algo. Por ejemplo, Mierda Bonita, que es de Pablo Gisbert, el actor que yo comentaba, que es el autor, el director, que es un tipo brillante, que el único problema es que no vuela, que no entra en un avión ni que le hagan dormir, entonces no puede visitar Sudamérica, pero es un artista increíble que se fue a China en barco, en tren, porque no podía volar. Cuando me enfrenté con el texto de él, dije, wow, es un texto de una sagacidad, de una inteligencia. Pero bueno, cuando mi compañía lo fue a poner, les propuse que dijeran qué querían hacer en escena. Y el texto vino a servicio de lo que querían hacer con sus cuerpos. Entonces, bueno, ese es el proceso de dirección que me interesa, que me singulariza como artista y que me permite algo que es al mismo tiempo, bueno, es mi autoimagen, ¿no? Ya sé que pues alguien puede decir, no, eso es como una fábula, pero bueno, mi fábula personal es que me puedo relacionar con los textos como algo que me interesa, pero no estoy regido por la interpretación y por el concepto de puesta en escena de la dramaturgia. O sea, la expresión lo usamos, puesta en escena, pero en verdad no me parece que corresponde a un proyecto de dirección que me interesa. Poner en escena algo, a mí me parece más interesante buscar otra expresión que no desarrollé, pero sería como estar en escena, ¿no? O armar escenas, o algo que sería diferente de la puesta en escena, o la escenificación, que es como definimos nosotros en nuestra tradición. Entonces, eso, en grosso modo y de manera muy rápida, es como trabajo. Entonces, yo comenté muy rápido cuando mostré el video de los pequeños burgueses. Ahí en ese video hay trabajos que he hecho con compañías profesionales, con muchos recursos. La película de las prostitutas era un fondo Petrobras, que era lo más importante que había acá cuando Brasil todavía no era gobernado por el fascismo. Y había un buen recurso financiero, pero hay otros trabajos ahí que están hechos con mi grupo de investigación. Los pequeños burgueses son mis alumnos de grado, maestría y doctorado, o sea, con muy pocos recursos o ninguno. Mi propia compañía que montó la obra de Pablo Gisbert, también con recursos escasos. Es decir, que hay variedades de maneras de producir, pero casi todos están armados a partir de qué los actores y actrices quieren hacer en escena, qué quieren explorar, qué sensaciones quieren vivir en escena, no qué historias quieren contar. Es decir, sí que hay siempre un deseo de contar alguna historia, etcétera, pero más allá de qué historia quieren contar, qué quieren vivir físicamente. Por ejemplo, he armado una obra que es una versión de Circo Negro de Veronese, también en la calle, a partir del deseo de vestir vestuarios que interesaban a los actores y actrices. Se empezó todo el mundo poniendo ropas que querían ponerse en público y que no lo podía poner socialmente, pero que lo querían poner. De ahí fuimos a otro territorio hasta llegar a la obra Guarda-Chuva, que es de Marcelo Bertuccio, porque el paraguas. La historia, el armado de la obra empieza porque yo veía en el centro de Florianópolis un club social muy decadente de la burguesía decadente de acá, y me imaginaba dos mujeres en la puerta en una noche. Esa imagen me recorrió la cabeza durante un par de años. Y entonces un momento con una pareja que yo tenía, le cuento su historia, y me dice, ay, eso me hace acordar la imagen de mi tía, porque mi tía se enamoró acá en 1953 de una chica, no sé qué, y ahí me contó una historia de un amor rarísimo de una mujer de 19 años con otra de 32, en 1953 en Florianópolis, que era una gran metrópoli de, no sé, 50.000 habitantes,
y que fue un gran escándalo y que esas mujeres terminaron, están juntas, están todavía juntas. Y yo dije, ay, es una obraza, ¿no? Y bueno, lo llevé a las actrices y dije, mira, la obra es esa, estamos adelante del Lira Tennis Club, hay dos mujeres, ellas se aman y tienen un conflicto. Bueno, y un día la actriz en el ensayo dijo, hay una obra de Marcelo Bertuccio que lo único que pregunta es por qué traes el paraguas si no va a llover. Y lo leímos y la obra es esto, son dos mujeres hablando de por qué usa un paraguas cuando no va a llover. Y la otra dice, lo usa porque quiere. Cuando pegamos las dos cosas, nos dimos cuenta que el paraguas era su deseo, su condición homoerótica. Y lo pusimos la obra, nada más que eso. Entonces es ese proceso de creación que a mí me interesa y que Odiseo también no empezó por la obra, empezó porque queríamos poner un actor, bueno, hoy parece obvio, poner un actor en un país, otra actriz en otra, hablando en una escena. La única diferencia es que teníamos público acá en casa, que era mi escenografía, la actriz estaba sentada ahí al fondo, ellos hacían sexo por la internet, y tenemos una actriz en Alemania que representaba Penélope, bueno, eso. Después le pedimos a Marco Antonio de la Parra que nos escribiera un guión, una obra que él escribió, nosotros deformamos totalmente para encajar dentro de un contexto que ya existía. Bueno, ese es mi proceso de creación. Entonces, paso rápido para no alongarme mucho, porque yo decía a Cipriano que uno empieza, dice, voy a hablar poquito, pero después uno empieza a gustar de lo que habla y empieza a confiar que lo que dice es lo más importante del mundo y es como una cocaína, ¿no? Te va dando como un placer, un autoplacer. Bueno, la otra cosa es, hace mucho que yo empecé a pensar que una clase, sobre todo una clase que tenía que ver con procesos de creación, no podía organizarse, no debía organizarse a partir de enseñar, de difundir contenidos que tenían que ser aprendidos por los estudiantes de una manera intacta. Es decir, cada vez me interesó menos, porque a mí no me interesaba que mis profesores me dijeran qué tenía que aprender yo, sino cómo podía aprender yo, o sea, qué instrumentos podría tener para aprender, porque eso me interesaba. Entonces, en mis clases de actuación, de dirección, incluso en las clases que imparto de teoría en mi programa de posgrado, que también les doy clases prácticas en doctorado y máster, empecé a plantearme la idea de no trabajar con... Mi gata está tratando de tirar todo acá en la mesa, es como... Le gusta mucho el momento computadora, no sé por qué. Entonces me empecé a pensar mucho en que era posible plantear la clase como un laboratorio siempre. Entonces empecé a dejar de preparar clases en la cual yo llevaba para la clase aquello que yo ya sabía y empecé a llevar para mis clases las preguntas que me estaba haciendo como investigador y como artista. Sí, en vez de tener algo que decir a los estudiantes, mira, por ese camino se llega a tal lugar, yo empecé a plantearme, me estoy preguntando cómo se puede llegar a tal lugar. Y en ese momento estoy leyendo fulano, estoy haciendo ese ejercicio, les voy a proponer hacer ese ejercicio, con la idea de que lo más importante que se puede aprender en una clase, ya sea teórico o práctica, sea pensar cómo descubrir formas de hacer, de crear y de estudiar. No, eso no quiere decir que yo llego a la clase y digo, mira, yo no sé nada, somos todos, yo tengo 60 años, o sea, cumplo 61 el viernes, o sea, que yo sé algo. Y yo fui alumno de Francisco, así que sé algo, de verdad sé algo, porque el viejo me enseñó muchas cosas. Incluso me enseñó a escribir en español, porque me daba tanto sus correcciones. Es decir, no abro mano de mi lugar, porque sería demagógico decir a un estudiante de 20 años que yo no sé nada y que somos, pero trato de desplazar el lugar de una clase donde yo enseño contenidos que los domino profundamente, que sé el alfa y el zeta de la cosa, sino proponer preguntas
en que todos y todas que estamos en la situación del aula podamos aportar algo. Aporto lo mío y las dudas de los estudiantes aportan lo suyo. Entonces lo que he hecho bastante es llevar adentro de mi clase los materiales, las preguntas que están en mi grupo de investigación. O sea, yo tengo un grupo de investigación muy regular en la universidad, de investigación práctica, que nos reunimos casi todos los miércoles, casi todos, pero evidentemente no siempre, que investiga actuación a partir de un concepto que en Argentina lo propone Pavlovsky, lo desarrolla, creo, de una manera un poco más práctica Barthes, y yo tomo esa línea y hago, digamos, mis cuestionamientos, que es una actuación a partir de estados, con una variación muy grande en relación a lo que probablemente propone Barthes. Pero sobre todo una actuación que no está regida por el régimen del texto. O sea, a mí me interesa una actuación que trabaja por roce, por confronto, por contraste con el texto. Y es por eso que mi trabajo, tanto de investigación como de pedagógico, cuando trabajo con los actores y actrices, no trabajo improvisación textual. O sea, propongo que sepan de memoria aquello que arma un tipo de zona de tensión con lo que están experimentando en el aquí y ahora de hacer la escena. O sea, y entonces llevo a las clases esas premisas y propongo eso, trabajar dentro de esa tensión. Un otro aspecto que me interesa bastante, tanto cuando estoy dirigiendo, cuando estoy dando clases, es que quien actúa, e incluso quien dirija, privilegie su espacio de goce, de placer, sus elementos de deseo sobre lo que está haciendo. Y entonces traten de descubrir eso, no como resultado de la obra terminada, sino como práctica en la obra en andamiento. O sea, en vez de decir, bueno, estoy muy feliz porque hice una obra que a todo el mundo le gusta, pensar, estoy feliz cuando entro en escena, tengo la sensación que voy a marcar el gol que ayer la Argentina no marcó. Estoy ahí al borde de ganarle a Chile, por ejemplo. Digo del fútbol porque yo de chico jugaba mucho el fútbol, era un obsesivo por jugar al fútbol y era muy malo. Pero a pesar de que era muy malo, tenía mucho goce, mucho placer en jugar. Y el mundo de jugar con mis compañeros de infancia no tenía nada que ver con la calidad técnica de la que yo tenía, porque hacía parte de un estar en situación. Entonces, pienso mucho en eso y eso hoy día ocupa bastante parte de mi trabajo. Bueno, he hecho una síntesis de esas cosas y para completar esos últimos 20 minutos que tenía planeado, quería pensar un poco si te parece bien, Cipriano, si por ese camino está todo bien. Vamos, perdón, perfecto, vamos bien, tranquilo. Hay tiempo. Bien. Algunas cosas que se han hablado en las dos charlas anteriores y que creo que hace parte del interés del grupo que está presente en esos encuentros, evidentemente la relación entre teoría y práctica, y eso también me interesa pensarlo como profesor y como artista, y creo que yo, cuando pienso en eso siempre me remito a las discusiones, a las cuestiones que planteó la vanguardia rusa, ¿no? O sea, es muy interesante pensar en teatro, intentar entender lo que fue que pasó en la Rusia entre más o menos 1905 y 1925, todo lo que ocurre en el medio del proceso revolucionario de 1905, después del 17, el aparecimiento de las teorías formalistas, el aumento de los principios de dirección de Mejod y luego Tetriakov, y eso es un momento de la historia de la escena que parece muy, muy interesante para ver relación entre teoría y práctica. Cuando la teoría empuja la práctica y la práctica abre campos teóricos y preguntas
que provocan los teóricos pensar y escribir sobre, ¿no? Entonces, para mí, toda vez que pienso en eso, pienso en un texto fundamental que modificó de manera tan radical el teatro y que no salió del teatro, salió de los estudios de la lingüística y de la literatura, que es el arte como procedimiento de Víctor Shklovsky, que infelizmente lo conocemos, discutimos poco la influencia de ese texto, construyendo como campo de pensamiento sobre la práctica, y qué impacto tuvo Shklovsky en la formulación de la vanguardia rusa, de todo el formalismo, y bueno, y obviamente como la relación con Shklovsky constituye para Mejó, que después influencia a Tretyakov y otros, esa ruptura con cualquier idea de ilusión en escena, ¿no? O sea, la sustitución de la ilusión por lo real de la práctica. El arte y su realidad como artefacto de construcción y como experiencia concreta, que en el caso del teatro implicaba el reconocimiento del gesto, de la dirección, pero la corporalidad y la presencia real de la experiencia de los actores y actrices haciendo lo que hacían. O sea, entonces, por más que la gente vaya después pensar que Brecht inventó el tema del distanciamiento, si uno lee probablemente la historia de la vanguardia rusa y sus conexiones, va a entender que todo el teatro que se cursa en esa dirección a partir de las experiencias políticas de los primeros 30, 40 años del siglo XX, viene de esa ruptura propuesta a partir del texto de Shklovsky y otros, obviamente, ¿no? O sea, no se puede pensar que fue solo un texto, pero hay una ruptura que es interesante porque es una ruptura de pensamiento que articula de manera indivisible teoría y práctica. Esos pensadores y artistas crearon como una zona híbrida donde es difícil distinguir concretamente teoría y práctica. Bueno, los formalistas en su planteo fundamental dicen, bueno, forma y contenido son, ¿no? Es obvio que algunos van a decir, no, los formalistas negaban el contenido, ¿no? Esa es la crítica que Vygotsky va a hacer a los formalistas, dice, no, ellos negaban el contenido, era solo forma. Pero bueno, el desarrollo concreto en el campo de las artes apunta a una conexión tan grande entre forma y contenido, y que creo que es como un ejemplo muy interesante de relación entre teoría y práctica, y la teoría produciendo campo para la práctica y estimulando la práctica, y la práctica no solo dando ejemplos a la teoría, sino creando campo teórico. Y obviamente que el teatro toma esa idea, toma esa forma de trabajar. Algunas veces creo que de una manera apresurada y simplórea. Me acuerdo hace como ya mucho tiempo, creo que unos 30 y pico de años, que he ido a un evento internacional que me invitaron a hablar sobre la idea de postmodernismo, ¿no? El postmodernismo aparecía como algo en el teatro, o sea, el teatro es un arte muy atrasado, ¿no? Siempre llega tarde a las cosas, llega muy tarde después del performance, llega muy tarde después de muchas cosas, esa es mi sensación, no sé la de ustedes, pero bueno, hace unos 30 años en ese congreso se discutía esa idea de un teatro postmoderno, y era curioso porque se hablaba bastante de estilo. Luego apareció el libro de Lehmann, el teatro postdramático, y es curioso porque ese libro, como yo comenté rápidamente el día de la primera sesión, ese libro ha llegado en Latinoamérica como una bomba teórica de primera grandeza, y nosotros ni siquiera lo discutimos apropiadamente, pero igual la idea de postdramático ha generado un montón de prácticas y de producciones artísticas, ¿no? Obvio que es una discusión que está, creo, todavía muy abierta, si realmente hay un teatro postdramático, cuáles son, cómo entenderlo y cómo pensarlo. Yo creo que es una cuestión abierta, pero sí que es importante
percibir como esa idea, esa producción de un teórico que no tenía entonces ninguna relación concreta con la práctica, produjo como empuje y movilizó gente a crear teatro y a decir, ese teatro que hago es post-dramático. Más allá de lo que signifique, lo interesante es ver cómo nosotros somos permeables a tener impulsos que vienen de la teoría y que nos movilizan a crear. O sea, entonces hay una zona intermedia bastante interesante, pero para concluir quiero decir que muchas veces el discurso de gente del campo teórico, que nace de una artificialidad y de una necesidad de construir conceptos y categorías que permiten crear campo político dentro de la universidad, perdón que lo diga, pero es lo que pienso, que muchas veces muchas consignas, muchos conceptos y muchas nociones y categorías nacen solo porque eso genera la posibilidad de publicar y de generar determinado espacio de influencia, y cuando uno va a buscar esa categoría y trata de ver en la práctica cotidiana de quien hace teatro qué importancia tiene bastante más importancia como un factor mítico que como un factor orgánico dentro de la creación. Pero bueno, más allá de eso, que es algo que es parte del mundo de la universidad, creo que es importante entender que la teoría genera espacios de creación. Bien o mal lo genera, lo impulsiona, lo permite, no sé cuál es el término mejor. Bueno, yo creo que, bueno, la última idea que quiero plantear, que tiene que ver con práctica pedagógica, investigativa y creativa. Cada vez me interesa más investigar como artista y como investigador en la universidad, ¿cuál es la posibilidad que el ensayo y la presentación sean indistinguibles? O sea, ¿cómo se puede borrar la frontera entre ensayo y presentación? Y eso trae varias cosas, formales, pero también prácticas y anímicas, ¿no? Porque quien actúa tiene como campos mentales que dicen, bueno, aquí estoy en un momento de ensayo y acá estoy en un momento público. Y entonces hay un campo mental que se organiza. Bueno, yo con los actores y actrices que estoy trabajando, les planteo mucho a ver si podemos desarrollar formas de pensar y de ser y de estar en que la frontera entre ensayo y presentación por lo menos se difumine, no se mantenga. Entonces, algunos espectáculos que hago, concierto con los actores y actrices, sorprendernos, inventar cosas impensadas, desconocidas del grupo, que irrumpan en la presentación como algo que trae de vuelta la situación del ensayo. Como pasaría en una sesión de ensayo, donde la gente experimenta lo que le pasa por la cabeza y por el cuerpo, ¿no? Bueno, eso. Creo que está bien, hablé suficiente. No sé, yo te dije, estoy preocupado de no pasar del límite, Cipriano. Perfecto, pero podríamos, si querés, podemos empezar a abrir a preguntas porque me parece que es como muy interesante. Yo quiero empezar con una. Me parece que tanto, digamos, de lo que conozco de tu trabajo, ¿no? Y ahora queda manifestado en la palabra, digamos, en tu trabajo hay, para los que no conocen, hay todo el tiempo como un vínculo entre lo real y la construcción ficcional, como un diálogo permanente entre los espacios reales y lo ficcional, una tensión. Y ahora aparece también la idea del ensayo y también la construcción artificial del espectáculo, también como límite, y también la teoría y la práctica. Entonces, la pregunta tiene que ver sobre todo si vos podés definir, digamos, cuál es la preocupación de la frontera, qué es lo que pasa en esa frontera, porque me parece que dentro del arte contemporáneo, la idea de liminalidad, sobre todo pensando, por ejemplo, en pensadores como Iriana Diegues, ¿no? Que es tan interesante su planteo, nos hacen repensar ese lugar de cruce y de frontera. ¿Cómo es vos lo has venido desarrollando, pero cuál es la problematización de esto? Digamos, ¿por qué esa problematización?
Estaba tratando de anotar acá porque ya vi que tendré que pensarlo mucho para contestar. Pero primera cosa que me parece interesante decir es, o sea, a mí sí me interesa esos territorios que uno reconoce como de la realidad y de la ficción y el diálogo, pero el primer real que me interesa, y ahí no estoy usando el término de Lacan, estoy diciendo ese real que nosotros decimos cotidianamente, es la experiencia concreta de quien actúa en el momento que actúa. O sea, lo primero, lo real que me interesa no es el nivel de la historia que se cuenta, sino de lo que está pasando con uno mientras está actuando. Esa es la primera cosa. Después, yo estaba pensando, yo voy a ser muy sincero, yo no tengo certeza, pero estaba pensando bastante que el término fronteras cada vez se me hace más complicado pensar en las fronteras y alguien el otro día en una conversación que tuve hablaba de pensar en vez de en fronteras en márgenes, ¿no? O sea, en horizontes y no necesariamente la frontera como esa idea de una línea en que de un lado es una cosa y del otro lado es otra, ¿viste? Como una margen del mar, donde las olas van y vienen, que se mueve y que sé que son dos zonas distintas, la arena y el agua, pero el margen es como más flexible y yo no sé si te estoy contestando o solo te estoy cameleando porque no sé la respuesta exacta, pero eh, a mí me interesa, cuando yo hablo de tratar de trabajar en una zona híbrida entre ensayo y presentación, o hacer con las cosas sean híbridas, eh, por ejemplo, he tratado de pensar como procedimiento es cómo hago un estreno sin que el estreno no se organice para el colectivo que está trabajando como una fecha donde empieza algo distinto. O sea, cómo construir esas zonas de transición donde hay pregnancia de un comportamiento, pero no hay dominancia. O sea, que es diferente, que predomine un tipo de comportamiento, es diferente que sea totalmente dominante y restrictivo del otro comportamiento. O sea, eh, esa idea de que es posible que el acontecimiento tenga características de dos cosas simultáneamente, que uno pueda reconocer algo y después reconocer otro, es lo que interesa. Entonces, la idea de frontera parece menos funcional. Entonces, zonas liminales donde las cosas se mezclan y se indefinen y están las dos cosas como un horizonte de acontecimientos, me parece más interesante para la práctica. No sé si te estoy contestando, pero es como pienso en ese momento cuando le digo al actor o a la actriz, mira, pensemos que la presentación es como un ensayo, no que vamos a parar el acontecimiento, sino que el acontecimiento de exploración no termina de estar puesto, ¿no? Aceptar la posibilidad de seguir explorando posibilidades y el fracaso, obviamente, el fracaso, porque cuando uno experimenta posibilidades, fracasa muchas veces, ¿sí? Sin que eso sea grave. Por ejemplo, en el teatro que hago hace mucho, no tengo marcaciones. Yo digo, bueno, fulano sale de acá, llega hasta aquí y ahí dice el texto. Fulano aquí dice el texto. Bajo. Por ejemplo, una implicación técnica. Yo, cuando trabajo en sala, yo no puedo decir que nunca, pero hace muchísimo que no uso luces que son recortadas y que delimitan un lugar donde va a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque al hacer eso estoy contradiciendo a la idea del actor puede ser, entonces trabajo mucho más con luces generales o luces que no indican, o que el actor o la actriz es que decide poner la luz. Entonces domina el aparato y dice, voy a poner una luz porque voy a entrar en ese foco. Pero es diferente de que esa luz exista. Por ejemplo, no hago ensayo de marcación, no hago más, no hay. Eventualmente, por ejemplo, en pequeños burgueses,
lo único que se sabía era cómo terminaba. Tatiana toma soda cáustica y sale vomitando. Bueno, porque había que terminar la obra. Total, era una obra experimental dentro de la facu, etc. Pero, por ejemplo, una tarde, una noche, presentando, un alumno llamó una pizza. Un actor llamó una pizza real y el entregador vino a entregar la pizza en el aula. Y estaban los actores, el público, y nadie sabía que él iba a llamar la pizza. Y eso provocó una especie de movimiento dentro de la escena para contener ese acontecimiento inesperado. Y al día siguiente el actor llamó la pizza de nuevo, pero bueno, ya no produjo eso y lo curioso es que el actor que vino, el entregador de pizza, se dio cuenta, entonces entró actuando y eso sí fue lo nuevo, porque el que entregaba pizza sabía que alguien le dijo, no, vas al esa gente está haciendo teatro, entonces él entró como personaje, entonces era como un entregador, actor, personaje muy curioso, y eso sí fue nuevo. Pero es una anécdota, pero volviendo a tu pregunta, la idea para mí es no reconocer, tratar lo difícil que es, no reconocer la línea de la frontera, sino los territorios híbridos que se van definiendo como márgenes, que ves que esa idea, sí, que puede ser muy boba, pero digamos que las playas, yo vivo en una isla y yo sé que las playas no son, yo voy un día a la playa, el día siguiente la línea que era allí ahora es aquí, la marea está mucho más alta, el horizonte se transformó, entonces me gusta más esa cosa más híbrida. Espero haberte contestado de alguna manera. Sí, gracias, Andrés. Se me surgen un montón de preguntas, pero abramos. Bueno, yo tengo un montón de preguntas también, pero no quiero abusar del uso de la palabra, No, así bueno. que no, yo pensaba, André, esto que decís muchas veces la teoría, como si, me pregunto si en tu reflexión hay la idea de separar como dos tipos de teoría, una teoría que tendría un vínculo con la práctica así inestable, como variable, difícil de marcar, y otra teoría más ligada a la academia que funcionaría un poco con las leyes, si se quiere, hasta como con las leyes de la mercancía teórica, digamos, ¿no? Obligada a generar novedades para poder circular como, bueno, eso, como mercancía en el mercado de las ideas, de la academia, de la teoría, del editorial, etcétera. Julia, yo no sé si yo separaría dos teorías, pero yo separaría dos clases de personas, digamos, dos clases de actitudes. Bueno, quizás porque pienso que la teoría ella siempre es una materialización de actitudes de personas concretas, no existen abstractamente. Entonces, pero sí, creo que hay dos territorios que hay una producción teórica que vos haces un término que me gusta mucho, inestable, o sea, o que no se pretende estable, durable y por lo tanto se distancia de ese mercado de las ideas que establece como un espacio de mercancía teórica. Eso no tengo duda, pero no es en el campo de teatro, eso existe en todos los territorios donde las ideas pueden generar espacios políticos, sociales, espacios rentables. Nadie de nosotros puede zafar totalmente de esa condición, ¿no? Es decir, si una de las cosas terribles de lo que enfrentamos nosotros, artistas y pensadoras y pensadores en los tiempos que vivimos, es que
el capitalismo ha logrado construir una cultura en que todo se transforma en mercadería y mercancía muy rápido. O sea, si uno lee cualquier libro del comienzo de la producción intelectual de Friedrich Jameson y sobre todo postmodernismo como lógica del capitalismo tardío, tiene dos opciones, ¿no? Es decir, salta del edificio al terminar el libro, del 15º piso, o se pone en crisis y para de confiar que puede ser una persona completamente independiente del mercado de todo. Entonces, creo que la idea, después que leí a Jameson y otros pensadores, pensé, bueno, es imposible estar en la academia y estar totalmente fuera de ese mercado de los conceptos y de la teoría. Es totalmente imposible ser absolutamente libre de ser un poco resultado de lo que nosotros somos, productores también de mercancías y negociadores y negociadoras en un ambiente de poderes. Pero si nosotros sabemos de esa situación y nos ponemos en crisis frente a esa situación, podemos tratar de generar una dinámica que no reafirma la producción absoluta de mercancía y una práctica de poder que replica estructuras que supuestamente nosotros criticamos. O sea, yo cuando discuto con mis estudiantes, que no son míos, son solo estudiantes que trabajan conmigo, la idea de que eso que plantea, que la condición postmoderna es una condición que nos hace mezclar de una manera absurda con la práctica capitalista, no tiene como objetivo llevar a la desesperación, sino tratar de crear un campo crítico, decir, bueno, yo no puedo zafarme totalmente de esa parte de ese mecanismo, pero puedo tratar de construir redes de pensamiento y de pertenecimiento que resiste hacer eso inconscientemente y por lo tanto critica eso. O sea, ni la alternativa cínica, somos todos productores de mercancía y por lo tanto produjo la mercancía, precisamente, o la otra creencia que creo que es muy común, el capitalismo está ahí, el capitalismo es aquello que yo veo y desde afuera lo ataco. Esa inocencia es súper maniobrable. Entonces, por ejemplo, yo dentro de la academia puedo criticar la producción de categorías cuyo objeto es nada más que producir una categoría que permite ser invitado a un congreso. Y lo hago en mis textos, lo hago en mis charlas, pero tampoco puedo decir, mira, yo soy totalmente puro y estoy fuera de ese sistema. Lo que puedo decir, mira, tengo conciencia y trato que yo y mi entorno me puedan controlar y que yo me pueda controlar. Es decir, por ejemplo, hablamos del teatro, yo creé el término teatro invasión. Bien, lógico que yo voy y digo, lo creé porque me parece fundamental para pensar en la cosa o porque eso me diferencia en relación a todo lo otro. Entonces, me gasto páginas tratando de justificar por qué yo inventé un término que me parece que explica un objeto. Pero no estoy totalmente isento de que alguien diga, vos estás criticando la idea esa, el postdramático, el convivio, todo eso, pero vos te inventaste teatro invasión. Es obvio que estoy permeable a eso y está bien que esa discusión aparezca, pero me parece muy importante intentar descubrir cómo una categoría opera de una manera mucho más conectada a la práctica creativa que al puro sistema de producción de ideas. Si yo tengo, y hago eso públicamente, que agradecer a Javier, que una de las cosas que decía es, yo me acuerdo mucho en sus clases en el Instituto de 25 de Mayo, que era que las ideas, las categorías que uno usa, tienen que servir para quien crea.
que no es interesante en una categoría, en el teatro estoy hablando, que solo sirve para quien investiga, se va acumulando camadas. Yo estoy convencido que eso es una buena idea, que también eso nos lleva bastante más a vincularnos con la práctica. Entonces, bueno, sí, no creo que haya dos teorías, pero creo que sí que hay dos campos políticos. Hay más quizás, pero esos dos campos que vos definiste, de la teoría inestable y de una más vinculada a la mercancía, yo los veo bastante. Hace 5 días salió un libro importante acá en Brasil, o sea, un libro interesante sobre dirección teatral, que incluso tiene a Cipriano como referencia bibliográfica. Yo escribí el posfacio de ese libro, y el capítulo que escribí se llama Un director en fuga, porque es un libro sobre dirección, y yo lo que planteo es que la mejor manera de dirigir hoy en día, o más interesante, sin reafirmar modelos hegemónicos, dominantes, etcétera, etcétera, es hacer como una práctica en fuga. Yo podría decir que la práctica académica debía ser una práctica en fuga. O sea, uno debía huir, escapar de aquellas prácticas que puede reconocer como reproductoras de la hegemonía. Pero en fuga no significa fuera de, porque fuera de no hay. O sea, pero se puede producir en fuga. Se puede decir, mira, estoy usando esa categoría, pero tengo muchas crisis con ella, pero ella funciona para esa cosa y no funciona para todo, etcétera, etcétera. Y yo cuando dirijo, Julia, yo no dejo de dirigir. Pero, por ejemplo, ustedes vieron obras, y eso quizás es un ejemplo interesante, vieron ahí obras que hay gente desnuda, gente tocando partes sexuales de otro, gente colgada. Yo lo que hago, no les propongo a los actores y actrices, mira, vamos a estar desnudos o vos vas a estar colgado. Yo lo que propongo, que sería un lugar tradicional de los directores, mira, te pones así, haces eso. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que querés hacer? Entonces la persona me dice, me quiero colgar en el edificio. Y digo, hostia, ¿te quieres colgar en el edificio? Sí. Bueno, entonces eso sirve de esa manera en la dramaturgia. Entonces, dirigir en fuga significa no proponer todo, sino proponer alternativas para aquello que te propongan. Y eso creo que puede pasar dentro del campo académico. O sea, en vez de ser la voz que crea y llena de ideas todo el tiempo, intentar encontrar formulaciones que pertenecen a un movimiento más colectivo. Por ejemplo, yo estoy pensando en vivo y en directo acá, no es una elaboración previa, pero digamos, eso me parece una posibilidad. Bueno, es eso. Y eso no significa negar el lugar del profesor, porque eso es la profesora, no pasa por mí una especie de actitud hippie en relación a la dirección o a mi lugar de docencia. Digo, ay, algo que me parece horroroso, que también veo que ocurre mucho en las escuelas de arte, es que los profesores hacen de cuenta que no son profesores y que no tienen la experiencia que tienen. Y crean una especie de demagogia democrática, etcétera, etcétera, que tampoco es el caso. Pero sí, una teoría inestable es una teoría que acepta estar equivocada. Bueno, no sé si te contesto, pero... Sí, sí, Andrés, muy interesante también toda esta reflexión, ¿no? De la fuga de los territorios. Sí, y qué es lo que nos encontramos los que somos, digo yo siempre, dobles agentes, ¿no? Que estamos en el lugar del deseo de la producción, de la creación, y también en el lugar de la formación y tomando responsabilidades de formación también, ¿no? Entre el deseo y la norma, es una tensión permanente. Ahí Soledad González, Sole, ¿querés hacer la pregunta en vivo? Y Mónica también, Berman, cualquiera de las dos. Es porque no logro leer el chat, no consigo concentrarme y leer el chat, así que pregunto por el chat. Mónica, ¿querés hablar? Sí, quería hacer un comentario que en realidad la cuestión del deseo y de ese lugar doble también nos pasa a los pocos que nos dedicamos a la teoría, pero con una mirada siempre puesta en la práctica. Digo, yo soy de esas personas que solo trabaja teoría
ojo porque hice iluminación, hice circo, hice actuación, manipulé muñecos, digo, hice todo eso siempre con el objetivo de pensar teórica y críticamente. Digo, y yo me siento absolutamente cercano a lo que dicen, ¿no? Que me gusta resaltarlo porque si no la sensación es los que hacemos pura teoría, es decir, que no tenemos los pies en el barro de la práctica, parecemos como ubicados en lugares de cristal. Y la verdad es que a mí no me pasa eso. Y sigo haciendo, digo, talleres, digo, ahora estoy haciendo uno de lambe lambe, ese tipo de cosas por puro placer y me siento un bicho feo cuando veo las cosas hermosas que hacen los demás y yo digo, no, pero yo sigo porque mi objetivo es entender cómo funciona el proceso de creación, aunque después no lo ponga en juego, pues yo no quiero armar mi cajita de lambe-lambe, pero sí necesito entender cómo funciona ese proceso creativo para poder pensarlo y para poder escribir. Digo, solo eso quería comentar, nada más. Ya te doy la palabra también, Paula. Voy a hablar con Mónica. Nosotros nos conocemos, tengo una impresión que sí, pero no veo tu retrato y tu imagen. No Sí, sé. nos conocemos yo estaba en GT hace millones de años, sí, Sí, bueno, millones de años, sí. no tienes una voz de millones de años, te lo diría que no, no parece, pero Bueno, yo lo que iba poquito a decir menos. es cuando pienso en la teoría, cuando hablo de algunos casos, no tanto, no me interesa tanto que la persona realmente sea un artista teórico siempre, ¿no? Ni creo que eso es una categoría que importe, o sea, hay artistas que no escriben una línea y producen cosas que son muy interesantes como conocimiento, y hay un montón de teóricas y teóricos que producen pensamientos que están totalmente imbricados con la práctica. Entonces la diferencia no tiene tanto que ver con gente que crea arte desde el punto de vista concreto de un objeto artístico, pero que crea una teoría que dialoga con la práctica, que no es lo mismo que crear un objeto artístico. Por ejemplo, yo trabajo con un par de personas que no son artistas y cuya producción de pensamiento, la mirada conceptual, está absolutamente imbrincada y articulada con prácticas y no son teorías que se plantean como por encima de la práctica. En ese sentido, más que va. Por ejemplo, José Antonio Sánchez o José Ferral, que es gente con quien comparto un par de cosas y de trabajo y decisiones de trabajo, que son gente que trabaja básicamente desde su lugar de teóricos. Bueno, José Antonio, para romper la regla, ahora se ha puesto a producir algunas experiencias prácticas, pero José y otros no, y eso no, Oscar Cornago, que también ahora también ha hecho un par de cosas prácticas, solo para romper la regla también, pero gente Todos que caen, ¿viste? básicamente... sí, Todos caen, no es un sabemos por qué. territorio de tentación, es un territorio de tentación, pero bueno, pues esa gente tiene como una conexión con la práctica, entiende que la práctica artística es un elemento con el cual dialogan de alguna manera, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que no hace falta que los teóricos y teóricas sean artistas para producir campo. Hay un libro de Marco de Marinis, que es otro investigador, historiador muy interesante, que él dice, él define como la práctica. ¿Quién hace teatro? Los que ensayan y actúan, los que asisten y los que piensan. O sea, él pone todos esos como hacedores de teatro. Yo estoy de acuerdo con Marco. Sí, sí, por supuesto, digo, eso seguro. Y de hecho nuestra Ley Nacional de Teatro lo dice, porque incluye a los investigadores y a los críticos dentro de ese universo. Así que, bueno, nada, era eso. Mil gracias, por la respuesta. Ahí, no sé si Soledad y después Paula también, que tenían dos preguntas. Paula, ¿querés hacerla? Sole, no sé si estás conectada, ¿no? Sole. Sí, sí, Sí. ahí prende y se escucha. Sí, sí, perfecto. Hola, André. Hola. Bueno, yo me quedé reflexionando ya desde la charla que tuvimos con Julia, esto que vos marcabas de la mirada, digamos, de Sarasate sobre el tema sesgada, ¿no? Que no bajaba del Ecuador. Y yo, digamos, es algo que me pregunto siempre en relación a
a esta construcción de conocimiento académico, ¿no? Que tiene que ver con repetir fuentes y no abrirnos a la diversidad. Ahí ponía que me parece como que el mapa de citas hoy se parece a un mapa de una Argentina del siglo XIX. No sé cómo lo ves, o sea, una pregunta, si yo hoy te tuviera que decir quiénes son mis referentes de los últimos 15 años, te diría que son personas que conocí viajando a Jujuy, que no están, digamos, referenciadas después de haber trabajado en Buenos Aires, haber armado como todo un sistema entre Córdoba y Buenos Aires. Entonces es como una preocupación, ¿no? Que tengo, una contradicción. Ujú. Bien. Soledad, no sé si te puedo contestar mucho porque comparto algunas cosas que tienen que ver con esa idea de que hay un mapa de citas que se repite mucho. Bueno, por una serie de circunstancias es difícil romper ese mapa, obviamente, porque tiene que ver con lo que decía Julia, con la constitución de un campo de poder y de circulación de información. Yo creo que el mundo de la Internet tiene muchas cosas muy, muy malas. Por ejemplo, las redes sociales para mí son una cosa increíblemente extraña. A la vez, a pesar de que los sistemas de búsqueda y captura son muy repetitivos, se ha abierto más posibilidad de encontrar referencias que no son las que uno esperaría. Digamos, por ejemplo, si yo voy a la biblioteca de mi universidad a buscar un tema, voy a encontrar básicamente libros, iría antes del internet, libros y revistas que organizarían ese mapa de citas de manera más restrita. Pero algunas plataformas de uso de la internet y las revistas digitales han expandido la posibilidad de que por palabras claves encuentres algunas autoras y autores inesperados. Yo creo que hay una brecha para la ruptura que tiene que ver primero con los medios de acceso a publicaciones y a estructuras de difusión de algún tipo de pensamiento. Creo que no resuelve todo, pero creo que abre algo. Y también creo que con un poco de espíritu investigativo, muchas docentes han empezado a hacer un esfuerzo de buscar referencias que escapan a ese vórtice que siempre concentra dentro de determinados lugares. Incluso el ejercicio forzado de buscar referencias que escapen a los sitios hegemónicos, algunas veces forzados en un sentido político, digamos, yo sé que tengo que hacer y entonces lo hago porque por motus propios no lo haría, pero si yo cito en mi trabajo solo varones, evidentemente estoy reafirmando, entonces voy a buscar autoras mujeres o autores africanos, etcétera, aunque venga por un esfuerzo, creo que es posible romper con el mapa de citas que vos haces referencia. O sea, como práctica en la escuela, en la universidad, creo que esa es una práctica que probablemente nos va a hacer o nos va a propiciar a algunas, no a todo el mundo, romper ese círculo repetido a lo cual nosotros pertenecemos, pero bueno, porque bueno, fuimos creados y educados ahí. Yo, por ejemplo, en mi curso de posgrado, veo que mis estudiantes, los estudiantes que asisten a mis clases o que están en mi grupo de investigación, contribuyen mucho a proponer lecturas que centran aquello que yo tengo. Entonces, traen y aportan autores y autoras que
probablemente por mi dinámica de conocimiento y de vínculos, quizás no tendría acceso inmediato. Entonces yo creo que hay posibilidades y creo que la tecnología también ha facilitado en algún aspecto eso, pero nada es tan simple, porque culturalmente repetir modelos y repetir referencias, si uno hace ese ejercicio cruel de mirar la referencia bibliográfica de los libros de uno, va a decir, oh, pero escúchame, acá hay 100 obras citadas, 80 son varones, de los 80, 82 son blancos, y, o sea, es como uno va a estar en un territorio que va a tardar en romper aunque haga esfuerzo, pero sí que hay posibilidad de romper. Y creo que lo que vos decís, hay una necesidad de romper ese mundo de las citas. Pero está consciente de que eso es una necesidad, es como el discurso, o sea, yo creo que a nadie le resulta confortable oír que yo diga, bueno, trabajo con actores, actrices, o que tenga que repetir, pero bueno, es eso, hay que forzar el lenguaje para generar algo nuevo, un camino. Yo quería volver a lo de Lehmann, porque creo que vos hiciste referencia. El problema con relación al arribo del postdramático, yo creo que es importante que los estudiantes y las investigadores piensen en eso. El problema, hay dos problemas. Uno que está en el libro, que es una mirada eurocentrada que no hace ningún esfuerzo para dejarlo de ser. No hay ningún esfuerzo, no hay el mínimo gesto. Eso es un aspecto político importante de ese libro. Y el otro es que dice respecto a nosotros, es cómo nosotros miramos eso, cómo nosotros, anclados en Latinoamérica y el Caribe, somos extremadamente generosos. O sea, yo me hice el esfuerzo de leer casi todas las introducciones que se publicaron sobre ese libro. Y aquí y allí aparece una línea que dice, bueno, el territorio podría ser ampliado, etcétera, etcétera, pero somos súper generosos. Las reseñas publicadas sobre ese libro, tampoco las revisiones periódicos latinoamericanos, tampoco proponen un cuestionamiento. ¿Quién no habla de una persona mala y un enfrentamiento al mal? ¿Sí? Digamos, Lehmann no es Trump, o Bolsonaro o Macri. Pero el hecho de que él publicara el libro y después publicara sendos artículos en Latinoamérica, después de visitar Latinoamérica, y no haga ninguna revisión de su campo, ahí empezamos a delimitar un territorio político más grave. Digamos, si uno busca uno de los periódicos más importantes que se publica en Brasil, que se paró de publicar, se llama Sala Preta, él publica un artículo que es una síntesis de su libro, después de 3, 4 años de visitar Latinoamérica. Y de haber estado acá en un congreso internacional que nosotros organizamos, que es la Asociación Brasileña de Investigación en Artes Escénicas, en la cual, en una charla pública, yo le pregunté por qué él no hablaba de Latinoamérica, y él dice que porque no conocía Latinoamérica, entonces no podía decir. Publica artículos posteriores y no revisa su concepto a la luz de lo que se hace en Latinoamérica o África o algo así. Entonces, para mí hay ahí una cosa que es fuerte en nuestra cultura. Nosotros estamos súper ávidos de tener una teoría que de determinada manera nos habilita a hacer algunas cosas, pero grosso modo la teoría del postdramático puede explicar un montón y nos ayuda a nombrar un montón de espectáculos, pero hay muchos espectáculos fabricados y producidos en Latinoamérica que podrían ser punto de partida para la teoría mucho antes. No tiene que ver en ese discurso nada nacionalista, nosotros los latinoamericanos que somos, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de que nosotros entendamos el territorio político de las teorías, ¿no? No repliquemos en el siglo XXI las prácticas ancestrales que ya podemos, por lo menos, ponerle en crisis, no sé, ¿cómo es eso? Pero bueno, obviamente que el libro tiene un montón de cosas interesantes, pero es
es raro que algunos espectáculos claves de la escena mundial que ocurrieron para abajo del Ecuador no aparezcan mencionados en el libro de una manera consistente. Víctor García no es un referente. Víctor García es un tipo que agarró un teatro de 5 pisos, destruyó 3 escenarios y puso una obra vertical llamada El Galpón, en que los actores y las actrices y el público estaba colgado de andamios y estructuras de hierro en los años 70, en plena dictadura militar. Y bueno, sí, ¿y dónde está Víctor García? Está referido, pero ahí es como, no es como un centro ni nada. O sea, de Celso Martínez Correa, y podemos citar otros. Entonces yo creo que ese lugar de los investigadores no es innegociable, de discutir. Después no es quemar el libro, no hablo de eso, pero poner esa discusión como un elemento importante. Reformular el concepto, tentar otras cosas, etcétera, etcétera. Es solo una idea, es obvio, es una idea antipática, pero bueno. Es solo para poner un problema. Muy claro. Paula, ¿querías hacer una pregunta? Sí, buenos días. La pregunta es más desde vos como artista cuando salís a la calle a trabajar. Yo vengo investigando, ¿no? Investigo en la calle hace mucho tiempo, y qué sé yo, así que desde ahí te voy a hacer la pregunta. Digo, que yo vengo investigando y me interesa mucho porque he visto un poco el video y bueno, me interesa mucho cuál es tu mirada como artista, cuáles son las preguntas que te haces, cuál es la lógica de trabajo o, bueno, lo que a ti te gustaría contar un poco, porque para mí me nutre para seguir investigando, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, en la calle es el imprevisto, de golpe pasan cosas que no pasarían nunca dentro de una sala, ¿no? Donde cómo se delimita el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me gustaría saber vos como artista desde qué lugar te parás a mirar para crear ese mundo, digamos, en la calle. Paula, es así. Yo, en el libro que Santiago mostró, que publiqué por Documenta, el libro se llama Teatro de Invasión en la ciudad como dramaturgia. Y el básico de ese libro es que a partir de mi práctica como director, yo fui construyendo una idea sobre cómo trabajar en la calle y cómo pensar la calle. O sea, primero, no pienso el espacio de la calle nunca como escenografía de una obra. Después, pienso que la ciudad, cuando una obra de teatro entra al espacio de la ciudad, él se transforma. Es decir, no es que voy a la calle y la calle que voy es la misma que vi y ensayé para ella. O sea, que cuando pongo la obra de teatro ahí, ese pedacito de la ciudad se transforma porque es una ciudad con un espectáculo. Es como si yo entrara a un teatro vacío y el libro se llama Teatro de Invasión, la ciudad como dramaturgia. Digo porque alguien preguntó en el chat, salió un pop-up acá gigante. Entonces ahí lo muestra Santiago, mira, mi agente. Entonces, la idea es, o sea, cuando entras en el Colón vacío, ¿sí? Vos como público, de un día alguien te deja y te entras al Colón y está vacío y lo mirás, o el San Martín de Córdoba. Es una cosa. Bueno, si entras en el mismo teatro y pasa una actriz corriendo por el pasillo, se planta una actriz en el escenario, es otra cosa. O sea que con el teatro va a la ciudad que víamos antes, que pasábamos en camino de la casa a la escuela, no es la misma. Entonces la idea mía es que ese texto es un texto que cuando el teatro va a la ciudad, escribe, ese texto está siendo escrito y está siendo leído por quien hace teatro y por quien lo asiste, que es un texto en movimiento, que él es escrito y leído al mismo tiempo. Entonces está ocurriendo como algo que no es posible en el espacio de la ciudad que la obra sea algo que se pueda leer más allá de la ciudad. O sea, cuando yo veo una obra en la calle, eventualmente veo a la persona que está a mi lado viendo la obra. En el teatro yo miro para adelante, pero aquí digo, uy,
O sea, en el teatro circular, en el espacio circular también puedo ver el público, pero en el teatro culturalmente estoy convocado a ver la obra. Y en la ciudad yo puedo solo divertirme viendo a la gente. O sea, muchas veces estoy viendo mis obras. Bueno, una vez estaba viendo Quijote y había una señora muy humilde en una calle que le explicaba a la hija chiquita, decía, no, no, es Dulcinea. Que ella pregunta, ¿qué son esas nubes? Es Dulcinea. Y yo decía, esa mujer, esa mujer de mi prejuicio, no puede haber leído Quijote, porque acá no es un texto escolar, nadie, y es una mujer humilde, pueblo. Entonces yo le pregunté, el espectáculo estaba ocurriendo, y yo le decía, ¿y usted leyó Quijote? Y ella me mira y me dice, pero es Dulcinea, ¿no? Yo, no, pero usted leyó el Quijote, no, pero es Dulcinea. O sea, eso era para mí un espectáculo increíble que estaba ocurriendo mientras una fuerza plástica movilizaba una otra acontecimiento. Entonces, vos, tu pregunta es, ¿cómo hago? Yo lo primero que hago es no voy con un grupo de actores y actrices a la calle a mirar un espacio y decir, ¿cómo lo podemos usar? Yo parto del principio de las sensaciones que querés experimentar en un determinado espacio. Por ejemplo, Macunaíma, puedo mostrar una foto, Macunaíma es un libro fundamental, es como ahora me olvidé, como el Facundo para la Argentina, o sea, un texto, digamos, del año 20, del siglo XX, que básicamente habla de lo que seríamos nosotros los brasileños y brasileñas. Bueno, yo lo puse en la calle a partir del hecho que el grupo dijo, nosotros queremos quedar desnudos, totalmente desnudos en la calle. Entonces empezamos a buscar un texto que nos permitiera hacer una escena donde todo el grupo estuviera desnudo. Y bueno, y hacer Macunaíma en la calle tiene sentido, porque Macunaíma es una historia de tránsito de la aldea hacia la gran metrópoli, conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, fuimos a la calle en búsqueda de qué lugar queríamos estar desnudos, o sea, cómo estar desnudos en la calle y cómo sobrevivir a la policía y cómo, o sea, pero el punto de partida fue la experiencia de los actores y actrices, no fue cómo hacer un armado para aprovechar ese edificio que es genial, etcétera, etcétera. En general parte de eso, y por ejemplo, una cosa que no hago con mi grupo, con los grupos que dirijo, es mirar, ir a la calle y hacer una investigación de lo que está ocurriendo. Porque cuando estás de civil mirando la calle, ocurre en una ciudad, y cuando estás colgado de un árbol, o de punta cabeza, o desnudo, la ciudad es otra. Entonces no es la misma ciudad. Entonces, por ejemplo, yo ensayo siempre que puedo en la calle con las ropas, y el ensayo es eso, porque la ciudad ya dialoga con el ensayo como práctica. Entonces, trato de mirar la ciudad desde la escena. Cosas también que ha marcado mucho mi trabajo de sala. Por ejemplo, yo trato de no ensayar con ropas neutrales, descalzos. Vamos a usar ropa en el espectáculo, bueno, ensayemos con ropas, con zapatos, con las cosas que pertenecen a la experiencia corporal de estar en escena. O sea, por ejemplo, eso es todo material de ensayo y eso es todo material de presentación, trato de no hacerlo. Eventualmente no puedo escapar de eso, pero trato de huir de ese lugar, y entonces ensayo mucho en la ciudad como cosa concreta, como experiencias concretas. Por ejemplo, ustedes vieron la escena del video que los actores y actrices están en el piso. Hago un ejercicio que hago bastante, lo he hecho muchas veces, poner los actores en el piso con la idea de que ellos, sin llamar al público, traten de seducir al público para oír historias. Entonces la idea es que estén ahí hasta que la gente se baje a oír sus historias. Entonces, para percibir la ciudad desde otro lugar y percibir potencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso, a partir de qué quieren hacer los actores y actrices en la ciudad y cómo viven el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, la ciudad como escenografía es pobre, pero como dramaturgia es muy rica. Buenísimo, muchísimas gracias. Ya voy a buscar el libro entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Danza viva.
Sí, Cristina. Cristina. André, me quedé pensando, siempre referido a tu práctica como director, este deseo tuyo de borrar, digamos, ese margen entre lo que es el ensayo y lo que es el día del estreno, por así decir, o las funciones frente al público. ¿Cuáles serían tus estrategias o qué mecanismos pones en marcha para lograr eso que te interesa tanto? Y si la improvisación es una herramienta. Bien, la primera cosa, Cristina, que propongo es tratar de dialogar mucho con los actores y actrices, y esa hipótesis sea una hipótesis colectiva, o sea, que juntos y juntos podamos decir, podemos enfrentar ese espacio, porque no es una decisión de dirección, decir, mira, hagan lo que quieran, o sea, tiene que ser un lugar, un punto de partida colectivo, que haya disponibilidad e invención de cómo estar en ese lugar, porque es muy fácil desde el punto de vista de dirección decir, mira, pueden improvisar lo que quieran, hagan lo que quieran. Entonces, como en nuestra tradición el director dijo que sí puede, entonces puede. Entonces, pero no es, eso no soluciona el problema, porque el problema no es formal, digamos, decir eso que era presentación también puede ser ensayo. El elemento clave no es formal, el elemento clave es estructural. Es como poner el cuerpo en una condición, cuerpo-mente, en una condición de realmente ir dentro de la presentación a la libertad del ensayo. Es muy difícil hacerlo. Es muy fácil decir, nada, es como un ensayo, hagan lo que quieran. Entonces, por ejemplo, y eso lleva a lugares arriesgados y a fracaso. Pero, bueno, en una presentación que hice en un festival con un grupo de trabajo de la escuela, de la universidad, la noche anterior a nuestra presentación era una versión de un texto llamado Open House, que escribió Veronese también, para los estudiantes de la UNA. Nosotros adaptamos, usamos la idea e hicimos una otra obra, porque era una puesta en escena con el grupo de formandas, o sea, la gente que está concluyendo, que son una de las tareas más desafiantes para un director, ¿no? Hacer una obra que contemple a esos estudiantes que se reciben, que salgan bien del curso, que no se peleen, que sea una obra interesante. Bueno, todo un infierno. Es muy difícil, pero bueno, muy divertido a la vez. Nosotros presentamos esa obra que eran historias personales de las chicas contadas de manera cruzada. Nadie contaba su propia historia, otras contaban. Pero bueno, hicimos una experimentación. En la noche anterior de nuestra presentación en el Festival de Teatro Universitario, en Blumenau, acá en Brasil, había ocurrido una presentación de un grupo de la UNA, que eran, no me acuerdo quién era el director o directora, pero era un montón de clowns. Era un número enorme de clowns, 15 chicos y chicas haciendo clowns, también un grupo que estaba egresando. Una de las chicas, llamada Lucía, que ahora no me acuerdo su apellido, hacía un número muy simple de clown. Ella entraba en escena y decía, yo soy el mito del eterno retorno. Yo vengo y voy, soy el mito del eterno retorno. Vengo acá a tapar un hueco. Ella decía eso, era hilario, pero decía eso un par de veces y se terminaba, era su número. Entonces yo le dije, mira, mañana no querés entrar en medio de mi obra y hacer tu número. Me dijo, ¿cómo así? Yo dije, te pones en la primera fila, no pongas la nariz, y de golpe te subís al escenario, te metes y haces ese número. Y le dije a las actrices que trabajaban conmigo, mira, tengo la idea de invitar a Lucía que entre y haga su número. Pero no vamos a ensayar, ella va a ser en medio de la obra. No inventen texto, no hablen con ella texto ninguno, sigan la obra que tienen, pero ella... Y las chicas le pareció súper curioso hacer la experiencia. Y ella literalmente entraba en escena y decía, yo soy el mito del eterno retorno, vine a tapar un hueco, y bueno, quedaba ahí unos minutos y las chicas entonces empezaban a mover dentro de la obra. Y eso fue un episodio, pero lo que ocurrió fue que como hasta el tiempo que Lucía entró en escena, todo el grupo estaba expectante de la entrada de Lucía en escena, la energía de la obra era
era totalmente de ensayo, porque nadie sabía qué iba a pasar cuando ella se subía. Después que ella subió y se organizó y volvió al ritmo normal, volvimos al puro espectáculo. Pero hasta entrada era otra energía. Entonces, muchas veces la frontera entre ensayo y presentación no tiene que ver con nada formal, tiene que ver con un estado, con un estar en situación. Obvio que la introducción de un elemento inesperado puede ser el elemento, pero si es inesperado totalmente, te lleva solo al territorio de la sorpresa. Pero la introducción de un elemento inesperado, que está, inesperado no es un buen término, un elemento nuevo, pero que es esperado, genera desacomoda, desplaza, pone el cuerpo en otro lugar. Y entonces, lo que trato, Cristina, es de que todo eso no ocurra por medio de improvisación de texto, sino que ocurra por nuevas formas de relacionarse en el espacio, que no caiga en la improvisación inmediata del texto. Vamos a improvisar el texto a ver cómo. Evidentemente, ese tipo de cosas es mucho más compleja de hacer en el espacio de la sala que en la calle, porque en la calle, como dijo, no me acuerdo, Paula, creo que fue Paula, eso ya está puesto, o sea, ya la ciudad es penetrable, porosa, múltiple, o sea, eso ya está puesto y una tradición que me parece muy curiosa del teatro que uno llama callejero, es ese intento de hacer el espectáculo funcionar de comienzo al final con reglas que ya están puestas en el ensayo, con la cual, cosa que a mí poco me interesa, que un espectáculo en la calle funcione como fue ensayado de comienzo al final, porque bueno, la calle implica en aceptar que no va a funcionar. O sea, una de las premisas del trabajo que me parece interesante para dialogar entre real y ficcional, que vuelve a la pregunta de Santiago, es abrir mano del deseo de que las cosas funcionen. Funcionen en un sentido que funcionen como fueran ensayadas, pero que funcionen como experiencia, ¿no? O sea, lo más cercano a la vida que el teatro puede tener no es hablar de la vida real de una actriz, de su trauma, de su deseo. Eso puede ser. Lo más cercano a lo real es que cuando uno está haciendo, le ocurran cosas, le pasen cosas que la cambien, la afecten y por ende afecten al público. Es decir, cuando en algunas obras, como la de Lola Arias, uno dice, está ahí, es real, pero lo real no es tanto que se hable de Malvinas, lo real es que esa gente se disponga a hablar de lo real y le afecte a hablar de lo real y que cuando están en escena piensen, bueno, estoy ganando algo de dinero hablando de los muertos y de la guerra. O sea, saber que le está pasando eso a esa gente es muy conmovedor, quizás mucho más interesante que la historia en sí, porque la historia está puesta desde otro lugar. Hay una obra, que ahora me voy a olvidar el director, que es un chico que se influenció mucho por el trabajo de Lola Arias en Perú. Bueno, él es el hijo de Miguel Rubio Zapata, pero no me acuerdo su nombre, creo que se llama Luis Rubio, pero ahora no me voy a acordar, es un director joven. Él hizo una obra que juntó los hijos de la secretaria de Fujimori, de la hija del diputado, son 6 personajes que se conocieron en la escuela, pero son los hijos de la persona que denunció la corrupción, del hijo del general que mató fulana, la hermana de la desaparecida. Los ponen en escena y hablan sobre el Perú, sobre ir a la escuela en Perú, pero son el hijo de la secretaria que denuncia la corrupción, es como si fuera la hija de la secretaria de Lilita Carrió, la hija de la sobrina de, no sé, Cristina Kirchner, o sea, gente así, toda junta. Entonces vos estás en la platea y dices, ¿por qué esa gente está ahí junta? ¿Cómo ensaya esa gente? O sea, la historia es como, la historia real es por qué está ocurriendo eso delante mío, ¿no? ¿Qué territorio más complejo? Y a mí cuando pienso en lo real y ficcional, pienso en eso. Por ejemplo, cuando tengo el actor colgado de la cuerda de la escena de Quijote, la gente lo primero que piensa no es en Quijote. ¿Por qué ese tipo hace eso? ¿Cuánto ganará para hacer eso?
se va a morir, no tiene miedo, qué corajudo, eso es lo real. Después, bueno, yo sé que Dionisio, que es el actor, muere de miedo de altura y lo hace como un desafío, pero bueno, pero lo real está en una camada que no es necesariamente la inmediatamente narrativa, para mi gusto. O sea, obvio que si yo digo tal cosa en una escena, tiene sentido producir esa percepción de lo que está por detrás de la escena. Porque después la gente sabe que uno ensayó, o supone que uno ensayó y domina todo, ¿no? Que hasta los errores están dominados. Entonces, tiene que ver con eso, creo. Vuelvo un poco a lo que decía Cipriano, ¿no? Por eso, para terminar esa idea, por eso me interesa tanto la exploración de riesgo como parte del trabajo de la actuación. Pero es importante decir algo que, bueno, para gente más joven que es quizás así, yo vuelvo a insistir en una idea, yo no le digo a los actores nada por una cuestión ética, no es porque no me gustaría decir, a mí me encantaría decir, mira, haz tal cosa, yo tengo algunos principios, yo trabajo con cosas de riesgo y trabajo mucho con los cuerpos, y yo no le digo a nadie que se ponga desnudo en una escena, nunca. Por más que quiera, me digo, ay, no puedo. Yo decidí que no debo, como director, hombre, hetero, blanco, decirle a nadie que se haga eso o aquello. Es verdad que quizás alguno esté escuchando y me dice, no, pero una vez me dijiste, probablemente, pero hoy en día me he dado cuenta que eso es una cosa que no me cabe. Ahora, yo trato de producir situaciones, propongo que la gente diga, ¿qué quiere experimentar como riesgo? Entonces, por ejemplo, un actor está colgado. Una vez una actriz me dijo, ya me había contado que no le gustaba para nada, que tenía hasta dolor de estómago de cantar en público. Y un día me dijo, quiero cantar en la obra. Y yo no sabía que cantar para ella era una situación súper estresante. Ella cantó en la obra. Ella cantaba mal y sufría por cantar, pero era el lugar que ella quiso estar. El público ni se enteraba. O sea, esa actriz canta mal. Pero era parte de la obra, porque muchas veces ella lloraba de cantar pensando en qué mal que era cantante, no sé, era una experiencia. Y de alguna manera el público lo encajaba a esa situación y a una narrativa. Pero a mí me ha pasado también una experiencia muy curiosa que es, yo estaba dirigiendo una versión de Ricardo III que se llama El banquete de Ricardo, que son solo las reinas, las personajes femeninas, muriendo de miedo de Ricardo en un banquete. Comen mucho. 3 mujeres que pasan una hora comiendo mucho en escena y tomando mucho. Y en el medio de los ensayos, una de las actrices dice, André, quiero hacer un desnudo artístico en esa obra. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Para qué? Entonces, no, porque con vos dirigiendo yo tengo coraje y quiero quedar desnuda. Ella era profesora de música en una escuela. Quiero que mis alumnos me vean desnuda en escena. Yo decía, pero bueno, sí, vamos a buscar el sentido, vamos a buscar cómo encajar y entonces empezamos a probar y después inventamos una escena que nos parecía que era fundamental en la obra, que ella subía a la mesa, sacaba la ropa y la otra actriz la tenía que vestir apurada porque estaba como un brote de, no sé, pero era curioso eso. O sea, y eso nace de que esa actriz percibió que había un ambiente en que ella se podía hacer una experiencia. O sea, una experiencia que la afectaba personalmente, que le interesaba. Y creo que tiene que ver la actuación, que tiene mucho sentido, no tiene que ver con el proyecto, la dirección, como cómo poner una obra de la mejor manera posible, sino cómo hacer la mejor experiencia posible alrededor de algunos materiales. Entonces, dramatúrgicos, escenográficos, sonoros, visuales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene que ver también con 2 influencias muy grandes en mi vida. Yo me acuerdo que fui a ver Que revienten los artistas en San Martín. No, Yalopoli fue primero, creo. Y me acuerdo que fui con 2 directores que estudiaban conmigo. Esa es una situación muy curiosa porque me llamaron por teléfono y dijeron, mira, las entradas están baratas, el miércoles hay una compañía polaca en San Martín. Yo dije, ¿cómo no la compañía? No sé, un director, no sé, Claudio Ochman, que es un director argentino que hoy vive en Portugal y con quien compartí escuela, dice,
no sé, Cantor, creo que es Cantor el nombre del tipo, no sé, no sabemos, pero está barato. Vamos. Bueno, nosotros dimos al San Martín, los tres, Quique Morales, él y yo, y después era habitual que fuéramos, habitual, estoy exagerando algunas veces, comer al bar Azul, que estaba al lado, el chiquito, a hablar más de las obras. Como todo joven de 25 años que va al teatro, sale y habla más de las obras. Bueno, ese día fuimos a ver Yalopol, y nada, yo lloré un montón en la obra, no entendía por qué lloraba. Claudio, que era una persona muy seria, profesor de educación física, ¿verdad? También estaba súper emocionado. O sea, fue una situación muy rara. Y yo salí del teatro con una sensación muy rara de que era raro seguir haciendo teatro después de Yalopol. Y eso que fui a ver La Clase Morta muchos años después, que entonces ahí ya era como el colmo. Al día siguiente, Adelaida Mangani, que era, junto con Ariel Bufano del grupo de títeres, ahí conozco a la gente después de Periférico, me dice, André, porque yo tenía una relación política con ella, por el MAS, dice, ¿querés ver el ensayo de Cantor? Mirá, yo la noche anterior había ido de San Martín a primera junta, donde yo vivía a pie, porque no conseguía parar de pensar, fui a casa a dormir caminando. Al día siguiente iba a ver el ensayo de Cantor. Y entonces me di cuenta que era puro placer de hacerlo. No había, o sea, no había mensaje, o sea, había mensaje, pero todo lo que estaba puesto en el grupo era el estar junto. Era muy raro esa compañía. Y después, un par de años después, vi Café Miller y la conferencia que Pina Bausch dio en EGET. Y entonces definitivamente rompí con el esquema de dirección que estaba estudiando en la EMAD, que tenía que ver con la puesta en escena. Y descubrí que esa gente, esas dos referencias, hacían teatro a partir de un lugar de la experiencia sensible. La obra era consecuencia de una intensidad en la producción y no, no en la forma final del espectáculo. O sea, eran geniales en la forma final, pero no era un proyecto de forma, era un proyecto de relación. Creo que esos dos referentes, después encuentro trabajo o converso, no trabajo es mentira, pero converso, tengo oportunidad de conversar con Tato Pavlovsky, y me doy cuenta también que el tipo hacía teatro porque le gustaba sensaciones físicas de estar en escena. Mirar al público mientras hacía tal cosa, digamos, era, bueno, eso. Nada, creo que esas cosas explican un poco eso que vos me preguntaste. ¿Está bien, Cristina? André, bueno, tenemos una última pregunta, pues ya se nos está cerrando el tiempo. Ezequiel dice, yo tengo una pregunta, este tipo de experiencia que contás como la de la actriz que cantaba o los desnudos en la calle, ¿considerás que tienen algo de performance? Ezequiel, mira, en el libro que estoy escribiendo ahora sobre actuación, una de las primeras cosas que digo en el libro que personalmente no me interesa más hacer la diferencia conceptual entre actuación y performance. De verdad no encuentro más sentido teórico en definir esos dos campos como cosas separadas, teatro y performance. Voy por un montón de experiencias escénicas que tengo como posibilidad, como público, de ver y actor, como director, y no, no tengo más interés en descubrir. Entonces, la respuesta que te puedo decir es que no veo diferencia entre performance y el teatro hoy en día. ¿Qué es lo que separa esas dos cosas? No hay nada interno a una de esas prácticas que me justifique seguir usando una delimitación muy, muy clara, conceptual. Digamos, yo creo que la gente que seguirá usando por mucho tiempo performance o teatro para decir eso son cosas distintas, pero por ejemplo, performance no se ensaya, ¿verdad que sí se ensaya? Performance no se repite, bueno, sí que se repite. Teatro se ensaya siempre, no es verdad, teatro no se ensaya siempre. Teatro a veces se hace, muchas compañías ensayan durante un año para presentar una vez y nunca se repite, por lo tanto, o sea, no veo ningún elemento orgánico, concreto, interno de esas prácticas que las diferencie por naturaleza, que pidan realmente dos nombres para esas cosas.
no veo mucho sentido. Obvio que, entonces, por ejemplo, en ese libro yo pongo teatro y a veces pongo performance, a propósito creo esa confusión, porque no veo más la cosa conceptual. O sea, los conceptos sirven para explicar fenómenos o para generar fenómenos. Performance y teatro separados ya no sirven ni para generar fenómenos ni para explicar fenómenos. Ese es mi punto de vista. No los uso más separados. Es obvio que va a costar y quizás yo sea el único que va a hacer eso por mucho tiempo y después cuando yo me muera se olvidará, pero bueno, no veo. Entonces espero que te haya respondido porque no lo uso como el nombre de nada diferente. André, O sea, no, una última pregunta, pero última, y si puede ser como muy puntual. yo estoy tranquilo. Que es, Luz Chávez dice, ¿qué sensaciones o reflexiones que tengas de hacer teatro en la calle en situación de pandemia? Sí, es enorme la pregunta, pero si pudieras sintetizar. No, yo voy a hablar muy rápido. En la situación de pandemia estoy en casa, no hago teatro en la calle, estoy usando los medios electrónicos, el único que estoy haciendo en la calle, aparte de eventualmente salir a tomar la primera dosis de la vacuna y hacer alguna compra, es ir a participar de los actos en contra del fascista que gobierna mi país, pero no hago teatro en la calle, no hay condiciones de salud para hacerlo. Los artistas del grupo grande que participo, que se llama ATAC, Artistas en Defensa de la Democracia, hacemos algunos performances con mucho cuidado, creamos algunas cosas, pero no estamos haciendo ni un trabajo grupal, no hay como ensayar, no hay como reunirse mucho, entonces en ese momento acá es muy inseguro, no vale la pena, pongamos toda la posibilidad de riesgo en participar de las marchas para intentar derribar este gobierno que ya es responsable de más de casi 500.000 de almas brasileñas muertas, ya es demasiado, entonces no hago nada. Volvería a hacer teatro o performance, como sea el nombre de la cosa. Estoy haciendo cosas por internet, pero más que nada por estar con gente que amo, respeto y tampoco me seduce mucho, pero hago cosas. André, muchísimas gracias. La verdad que un lujo cerrar esta conversación con vos. Muy agradecidos estamos que se abran estas redes. Bueno, dejamos acá. Andrés, te quiero pedir que te quedes después un ratito cuando se vaya todo el mundo, ¿puede ser? Está bien. Sí, yo solo quiero hacer un agradecimiento. O sea, yo quiero agradecer muchísimo la invitación. Tengo mucho afecto por mis experiencias en Córdoba. Nunca estuve ahí en la universidad, pero en esa primera coparticipación me gustó mucho. Quiero agradecer a Cipriano. Yo hablé de Javier, pero bueno, es obvio que tengo otras personas importantes que pasaron por mi actividad ahí en Argentina y es curioso porque durante mucho tiempo acá en Brasil, y algunos todavía siguen creyendo que yo soy un director argentino que emigró a Brasil, y por lo bueno y lo malo, viste que eso hay atrás, pero efectivamente hay algo que es cierto, el teatro que hago es un teatro que nació en Buenos Aires, no es un teatro que nació acá, así que tampoco soy tan internacional en ese caso, porque mi teatro es muy de mis 10 años, 11 que viví entre ir y venir, viví 10 años seguidos en Buenos Aires, y soy muy grato a la Universidad Pública Argentina que me ha dado un doctorado, y bueno, obviamente la agencia brasileña que me dio una beca, pero bueno, a mis profesores y colegas argentinos, actores y actrices que trabajaron conmigo ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Amparo, escríbame por email. Santiago tiene mi email. Cipriano tiene mi email y puede escribirme. Es fácil. Si quieren hablar conmigo, carreira@. Voy a poner acá y ahí. Ponelo ahí. Tengo mi Bueno, email. yo agradezco tanto a los participantes como a todo el equipo de trabajo, que realmente ha sido impresionante el laburo estas semanas que hemos realizado. El equipo de cátedra realmente es impresionante. Tiene su complejidad realizar estas situaciones y la verdad que, bueno,
se hace en grupo. Así que la verdad que muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos y ya nos encontraremos. Van a estar subidas las charlas en YouTube, algunas ya están. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao, Julia. Adiós. Un gusto. Julia se queda un Muchas poquito. gracias. Gracias. Le pido a Julia, a Fabri y a André que se queden un segundito. Julia, ¿tenés una gata negra o un gato negro? Así, Gato. una gata, entiendo. Una gata negra. Tengo acá la gata de mi hija, Blue, que ella vino a pasar unos días conmigo y no pudo llevarse a la gata. Un tema Bueno, de ya vacunas. estamos nosotros nomás, ¿no? Sí. Pipi, deja de grabar. Dejo de grabar, gracias. Detener grabación.